Buenas tardes, queridos amigos y amigas, que semana tras semana seguís este comentario, este programa en Facebook de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Carmen de nuestra ciudad de Aracena. Buenas tardes nos dé Dios, y diría mi abuela, a los pobres, que los ricos ya las tienen. Buenas tardes nos dé Dios, mis queridos amigos y amigas. Celebro mucho volverme a encontrar con vosotros. Para mí es un placer, y sobre todo en este altar tan precioso que preside en este momento María Santísima de Gracia y Esperanza, titular de la Hermandad de Nazarenos, Hermandad y Cofradía de Nazarenos, del Santísimo Cristo de la Plaza, el Señor de la Plaza, y María Santísima de Gracia y Esperanza. Estamos celebrando, esta tarde termina, el Triduo en honor de la Virgen. Comenzó antes de ayer, día 25 de febrero, jueves. Ayer viernes fue el segundo día y hoy el tercero y último. Mañana a las 12 de la mañana es la función solemne de instituto aquí. El altar precioso. Como suelen las hermandades de Aracena montar los altares de cultos de sus correspondientes titulares. Todo un alarde. Yo las felicito de todo corazón a la vocalía de cultos y sobre todo a los artistas de cada hermandad por los altares tan hermosos, tan artísticos que montan. Bien, me vais a permitir que me quite la mascarilla. He empezado precisamente con la mascarilla de la Hermandad del Cristo de la Plaza, con el anagrama del 75 aniversario de esta hermandad, bueno, de esta hermandad no, de la llegada del Señor de la Plaza a la parroquia, 75 aniversario. Voy a comenzar hoy mi programa con un comentario de la semana, que debía haberlo hecho la semana pasada, pero la semana pasada ya tenía yo mi esquema y me pareció oportuno dejarlo para esta semana. El comentario lo preside Antonio Tascón Domínguez, ya en las manos de Dios. Se nos murió Antonio Tascón y era un artista, un gran aracenense, un gran hombre, un gran padre, un gran esposo y un gran hijo de Dios. Tenía sus ideas políticas, que yo se las respetaba. Por eso a mí me trataba como a un gran amigo, como él respetaba las mías. Era un artista. En la parroquia dejó una huella, el templete que recoge y cubre la custodia de la parroquia, hecha de madera de caoba, con un techo hecho de piececitas todas ensambladas que dan lugar a una bóveda gótica preciosa. Una obra que tan solo pudo hacerla un artista como fue Antonio Tascón. Y como esta obra de arte que va a perpetuarlo en la parroquia de Aracena, terminada, concluida, hace ya 14 años, no, va para 13. Aquí va a perpetuarse la presencia de Antonio en su obra, y yo tengo que alabarlo. Tenía, como digo, sus ideas políticas, que yo se las respetaba, y todos se las respetábamos, como él nos respetaba a todas las nuestras. Pero me decía don Longinos, yo soy anarquista, yo soy de todo. Ahora, llegando mi Jueves Santo, que a mi cruz, a mi Cristo y a mi Virgen no me los toquen. A ver eso cómo se come. No es para respetar la idea de una persona, y sobre todo no es para hacer de mi comentario un monumento en su honor y en su gloria,
y en su alabanza? Por supuesto que sí. Era un hombre fiel a sus convicciones, fiel a sus manos y a sus dedos artísticos, amigo de sus amigos, ejemplar, un hombre pacífico, un hombre dialogante, un hombre cariñoso, un hombre alegre. Últimamente se le veía siempre con su perro. Qué buena persona era Antonio Tascón. Yo lo tengo que alabar por siempre, porque eso sí, llegando su Jueves Santo, se ponía su túnica y uno de los primeros que llegaban al castillo era Antonio Tascón. Si se le pedía un favor, siendo para el castillo, para la Virgen, para su Cristo y su cruz, no había que decirle nada más que Antonio, necesitamos esto, ya estaba todo. Contad conmigo. Yo para la parroquia tuve alguna vez necesidad de Antonio, don Longinos, cuente usted conmigo. Y le decía yo, pero Antonio, ¿tú pensando cómo piensas? Don Longinos, usted es el párroco de mi pueblo, usted está haciendo por mi pueblo lo que no está escrito, yo tengo que colaborar con usted. Antonio, para mí que estás con Dios en el cielo, porque Dios es Padre de todos. Dios no tiene en cuenta las opiniones, Dios mira el corazón. Y tú, Antonio Tascón Domínguez, tú tenías un corazón muy grande, pero muy grande. Eras diminuto, te parecías un poco a mi padre era más diminuto que tú y más chiquitín, tú eras mayor que mi padre, pero desde luego mi padre también tenía un gran corazón. Su genio, sus modos, sus prontos, pero tenía un gran corazón, como tú, Antonio. Háblale al Señor de tu pueblo, de tus gentes, empezando por tu mujer y tus hijos, tus nietos. Háblale también de tus paisanos, háblale de tu cura, para que el Señor, que es Padre de todos, no nos olvide, nos proteja, nos ayude. Mira, ahora, Antonio, me he metido en poner el órgano de nuevo en su sitio. Dile al Señor, Señor, ayúdale al cura, que está un poquito apretado, porque reponer el órgano en su sitio, antes de que por deterioro hubiese tenido que tirarse, cuesta un dinero. Ayúdale. Antonio, que te seguimos queriendo, que te recordaremos siempre, Antonio Tascón. En el libro de oro de los hijos de Aracena, tú ocupas una página gloriosa. Descansa en paz en las manos de ese Dios que te habrá acogido en su regazo, porque Dios es un Padre así de cariñoso, y habrá premiado tu buen hacer de hombre digno, honrado, trabajador y buena persona. Descansa en paz. Creo que con este comentario, queridos amigos, he cumplido con un hombre de bien, con un aracenense de pro, que se nos ha ido. Una página de la historia de Aracena que se ha cerrado con dolor, porque pasa en esto como cuando murió el maestro Café, al que también le hice su página gloriosa. Esa fue en la emisora local, entonces tenía un programa en la emisora que estoy esperando que me vuelvan a llamar porque va a cumplirse ya un año que me dijeron con motivo del confinamiento se ha clausurado este programa porque tampoco hay ingresos, entonces ya lo llamaremos a usted, yo estoy esperando que me llamen. Entonces, cuando murió el maestro Café, en el programa de radio La Hoja Parroquial, semanal, también era los sábados, por la mañana, de 10 a 11, le hice también su panegírico,
su monumento. Y como iba a decir, murió Antonio Café, ninguno de sus hijos era herrero. Murió Antonio Café y se enterró con él su arte, sus manos, su inteligencia, su cabeza pensante. ¿Cómo voy a hacer este hierro, esta flor, este perro, esta fachada? Y todo lo hacía Antonio Café. Lo mismo le pasaba a Antonio Tascón. Dos Antonios de mérito, que descansen en paz. Yo me los imagino en el cielo a los dos, campacheándose, riéndose, comentando las cosas de Aracena y pidiendo al Padre por Aracena y a la Virgen Santísima, que la querían los dos, Antonio Tascón y Antonio Café, diciéndole a la Virgen: Madre, ¿te acuerdas de Aracena? Y la Virgen contestándoles: ¿cómo no me voy a acordar si Aracena la tengo yo en mi corazón todos los días y en todo momento? Mira, Madre, con misericordia Aracena, que lo necesita, y así nos luce el pelo. Porque hay quien en el cielo le dice a la Virgen que nos mire con amor, y la Virgen nos mira. Que descansen en paz. Y nunca mejor dicho, amén. Domingo segundo de Cuaresma. Evangelio de la Transfiguración. En la Cuaresma el Señor nos invita a convertirnos. Lo decíamos el sábado pasado y el anterior, que ya empezábamos a hablar de la Cuaresma, mirando al miércoles de ceniza. El sábado pasado mirando al primer domingo. Hoy miramos al segundo y digo: el Señor nos invita a convertirnos. Convertirnos es duro. Es pasar de malo a bueno, de pecador a hombre o mujer que vive en gracia. Eso cuesta. Pero a eso tenemos que tender. Por eso tenemos que luchar. ¿Y eso qué significa? Pasar de malo a bueno, ¿qué significa? Transformarse. Es como cuando el agua pasa de líquida a sólida y se convierte en un bloque de hielo. Se ha transformado. Creo que me entendéis. O cuando el bloque del hielo se pone al sol y se transforma, se convierte en un cubo de agua. Eso es transformarse. Pues Jesús se transformó. De hombre permitió que Pedro, Santiago y Juan lo vieran como Dios. Y cuando lo hubieron visto, se volvió a pasar otra vez a hombre. Proclamo el Evangelio que así lo cuenta. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Elías y Moisés hacía siglos que habían muerto. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía Pedro lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y había estado allí Moisés y Elías, no los vieron. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lecciones que podemos sacar de este Evangelio. Entre mil, ¿qué digo yo entre mil? Entre millones. Un evangelio, un trocito de evangelio que se proclama cada domingo es como un limón, que lo estrujas y siempre da jugo. Ese trozo de limón no se seca, porque es palabra de vida y palabra viva y de vida. Palabra de Jesús, el Hijo de Dios que es la palabra del Padre. Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. Primera lección. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre desde la nube. Escuchadle. Y nosotros, cuando nos ponemos a meditar este Evangelio, lo primero que nos sale al encuentro, la palabra escuchadle. Y reconocemos que cada día tenemos menos tiempo para escuchar. No solo a Dios, a Jesús, sino a cualquiera. Oye, mira, que no me pares, que tengo prisa. Porque... Eso nos pasa a todos. Y a veces te paras para escuchar, pero a regañadientes, porque si no te paras quedas mal. No sabemos acercarnos con calma y sin prejuicios al corazón del otro que está saliendo por su boca. Nos está hablando el otro porque necesita hablar. Y nosotros no sabemos acercarnos a él con calma y sin prisa. No acertamos a acoger el mensaje que todo ser humano nos puede comunicar. No acertamos a acoger ese mensaje. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos junto a las personas sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. Se nos está olvidando el arte de escuchar. ¡Qué pena! ¿Cuántas veces he dicho yo desde el confinamiento de marzo, que va a llegar ahora ya nada, al año? Todo el mundo dentro de casa. Qué bien nos vino para recuperar el difícil arte de escuchar. Lo habíamos perdido. Con el ajetreo de la vida. Ajetreo que había que mantener. ¿Cómo? Ganando dinero. Y si aquí gano y no me cubre, pues me meto en otro sitio con las horas que me quedan. Y si con esto tampoco me cubre, me meto en un tercer trabajo y le quito un trabajo y otro trabajo a otra persona que podían tenerlo. Y yo tengo 3. Es que esto es una cadena, queridos amigos y amigas, muy dolorosa. Perdimos el arte de la escucha y Dios dijo, adentro de casa, por lo menos que recuperéis el arte de la escucha de la familia, en el ambiente, en el seno, en la reunión familiar. Y algunos, desgraciadamente, descubrieron que no estaban hechos para ese arte, ni para ese confinamiento, ni para escuchar a la mujer y a los hijos, o permitir a la mujer y a los hijos ser escuchados por ellas y por ellos. Y vino el divorcio. ¿Qué pasó? Mejor dicho, ¿qué pasaba en esa persona? Que tuvo que suceder lo que sucedió para que se plantease el problema. Esto es como un paréntesis entre lo que estoy diciendo. Por eso tampoco resulta tan extraño que a los cristianos se nos haya olvidado, en buena parte, que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Tú demuestras que eres creyente cuando demuestras que
sabes dedicar tiempo a escuchar a Jesús el Señor. Sin embargo, solo desde esta escucha nace la verdadera fe cristiana. Desde la escucha. Jesús te comunica su palabra, tú no la escuchas, esa palabra no entra en ti, debía haber entrado para enriquecerte y para avivar tu fe y aumentarla, pero como no ha entrado porque tú no lo has escuchado. Repito, esto es una cadena de bienes o una cadena de males. Según el evangelista Marcos, cuando en la montaña de la transfiguración los discípulos se asustan al sentirse envueltos por las sombras de una nube, se asustan. Lo primero que sintieron, el miedo. Uy, ¿y esta nube, por Dios? Como si nos suceda a cualquiera de nosotros. O, por ejemplo, ahora mismo, Dios permite que Aracena sea sumida en una tremenda nube. Pues nos echamos a temblar. ¿Esto qué es? Si está luciendo un sol espléndido y de momento nos ha venido encima esta nube. Se asustan. Solo escuchan estas palabras. Este es mi Hijo amado. Escuchadle. La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero siempre es apasionante. No es el que nosotros habíamos imaginado desde nuestros esquemas y tópicos humanos. Su misterio se nos escapa. A Jesús nosotros no podemos atraparlo con la mano, no. Su misterio se nos escapa. Casi sin darnos cuenta se nos va arrancando de seguridades que nos son muy queridas para atraernos hacia una vida más auténtica. Jesús no nos lleva ni aterriza en seguridades que nos son muy queridas y que las hemos disfrutado, pero que no eran seguridades cristianas. No, Jesús nos lleva hacia una vida de fe más auténtica. Y esa vida de fe más auténtica muchas veces es muy sacrificada. Muy sacrificada. Un cristiano de fe que deja que Jesús lo lleve a una vida más auténtica, pasa por momentos en que, porque es cristiano de fe, tiene que mostrarse como hombre de fe y se las tiene que tragar, tan grandes como la parroquia. Creo que me explico, ¿verdad? Y que ustedes me entienden. La experiencia de escuchar a Jesús es muy apasionante. Nos encontramos por fin con alguien que dice la verdad última, o la última verdad. Alguien que sabe para qué vivir y por qué morir, y nos enseña a qué vivir y por qué morir. Algo nos dice desde dentro que este personaje, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, tiene algo, tiene razón. Pero en el fondo no queremos dársela. Ahí está el mal. En su vida y en su mensaje hay verdad que nos cuesta imitar y seguir y vivir. Si perseveramos en una escucha paciente y sincera, nuestra vida empieza a iluminarse con la luz nueva de su Evangelio y de su persona. Pero tenemos que perseverar en la escucha. Y tenemos que correr los riesgos y aceptarlos que conlleva esta perseverancia en la escucha. Comenzamos a verlo todo con más claridad cuando perseveramos en la escucha. Vamos descubriendo cuál es la manera más humana de enfrentarnos a los problemas de la vida y del misterio de la muerte cuando perseveramos en la escucha. Nos damos cuenta de los grandes errores que podemos cometer los humanos
y de las grandes infidelidades de los cristianos. Todo esto cuando perseveramos en la escucha. No perseveramos y perdemos toda esta riqueza que os vengo comentando. Hemos de cuidar más en nuestras comunidades cristianas, en nuestras familias, en el seno de nuestras casas. Hemos de cuidar más la escucha fiel a Jesús. Escucharle a Él nos puede curar de cegueras seculares, nos puede liberar de desalientos y cobardías casi inevitables, cegueras incurables, desalientos y cobardías casi inevitables, y nos puede infundir un vigor nuevo que necesitamos, que nos es necesario. Escuchar. Segunda cosa que tenemos que aprender de este Evangelio, no confundir a Jesús con nadie. Jesús es Jesús. Y nosotros somos muy dados a confundirlo con otros dioses, que nos son a nosotros más útiles y más lisonjeros. Y no. Según el evangelista, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los lleva aparte a una montaña alta, y allí se transfigura delante de ellos. Son los tres discípulos que tal vez ofrecen mayor resistencia a Jesús, cuando les habla de su destino doloroso, de su crucifixión en la cruz y de su muerte. Porque son los tres más cercanos. Juan, el que recostó su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena. Pedro, al que le dio el poder de las llaves. Y Santiago, donde va Juan va Santiago, su hermano, como un perrillo. Era el lazarillo de su hermano Juan. Los dos pescadores. Santiago más bruto que Juan, porque Juan era un intelectual. Uno que todos los sábados no faltaba a la sinagoga a escrutar la Escritura, como buen teólogo. Pedro ha intentado incluso quitarle a Jesús la idea de su cabeza de sufrir, hasta tal punto que Jesús le tuvo que decir: quítate delante de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Eso a Pedro. Y para que se cerciore que además de hombre es Dios, lo escoge para subirlo a la montaña alta, donde se va a transfigurar. Y así lo mismo como hace con Juan y Santiago, que tuvieron también la osadía de decirle: cuando tú seas el capitán general, a mí me sientas a tu derecha, Juan, y a mi hermano Santiago a tu izquierda. A los tres los coge Jesús y se los lleva consigo a la montaña alta, para que lo vean como Dios transfigurado. Pedro, cuando ve a Jesús en estas hechuras, reacciona con espontaneidad. Y lo primero que dice es: Señor, que equivale a un pequeño acto de fe. Señor, qué bien se está aquí. Haré 3 tiendas, 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ole ahí por Pedro. Pero este Pedro tan fanfarrón está demostrando que no ha entendido absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces ante este misterio de la transfiguración, que es el objetivo a cubrir, a conseguir como fruto de la penitencia cuaresmal? No ha entendido absolutamente nada. En primer plano pone a Jesús a la misma altura que a Moisés y a Elías. Jesús es Jesús. Y Pedro está confundiéndolo con Moisés y con Elías. Por otra parte, se está resistiendo a la dureza del camino de Jesús. Lo quiere retener en la gloria del Tabor. Para eso haré 3 chozas.
Tú te metes en la tuya, Moisés en la suya y Elías en la suya, y nosotros en la calle. Pero qué bien, aquí seguimos, porque aquí se está muy bien. ¿Para qué vamos a bajar otra vez al llano? Si en el llano se está muy mal, todos son problemas. Vamos a quedarnos aquí. Pedro, que no tienes ni idea, estás confundiendo la velocidad con el tocino. Creo que me explico, ¿verdad? Dios mismo les corrige de manera solemne esa actitud. Este es mi hijo amado, mi predilecto, dirá Mateo, escuchadlo. Dicen los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, escuchadlo, porque solo Él irradia luz, solo Él es Dios. Moisés y Elías están conmigo y con Él y con el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Pues esto es lo que nosotros tenemos también que aprender, entre otras cosas, a escuchar a Jesús y a no confundirlo con nadie, a aceptarlo tal como Jesús es, porque solo Él es la luz que irradia y transforma nuestra vida. Entrando dentro de Jesús y de su misterio, vamos por buen camino en la Cuaresma y llegaremos al Viernes Santo y moriremos con Jesús. Pero en la mañana de Pascua, por haber seguido y haber perseverado en el camino con Jesús, resucitaremos con Él, que de eso se trata. Ese sí que es el Monte Santo, la montaña santa, yo diría la montaña rusa, resucitar con Cristo después de haber pasado por el Viernes Santo de cruz y de sepultura. Interesante el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, ¿verdad? Interesante y precioso, y precioso. Bien, pues pasamos ahora, queridos hermanos, a la agenda parroquial. La agenda, bueno, pero antes de la agenda parroquial, vamos a el móvil, como de costumbre decía yo, no sonará el móvil, pues está sonando el móvil. Pero la mejor forma de, en fin, de decirle que no, es no echarle cuenta. Entonces, mi amigo Carlos quiere apagarlo, pero estoy diciéndole que no, que ya se ha apagado él solo. Entonces, antes de pasar a la agenda parroquial, quiero, como la semana pasada leía de Pedro Dors, aquel comentario que teníamos que saber, que teníamos que aprender a jugar, que, en fin, que era tan interesante para aprovechar la Cuaresma. Hoy quiero leer, porque es muy interesante, un artículo de Francisco Vázquez Vázquez, que fue embajador, es un gallego que fue alcalde, me parece que de La Coruña, fue embajador en la Santa Sede muchos años, sobre el silencio. Interesantísimo, escuchad. Cuando los políticos católicos gozan los políticos católicos del reconfortante privilegio de contar como santo patrono, los políticos católicos gozan de tener un patrono santo tan cabal como Tomás Moro, Santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra y uno de los más respetados intelectuales de la Europa del Renacimiento, Santo Tomás Moro. Su trayectoria política se desarrolló durante el reinado de Enrique VIII, protagonista del cisma que llevó a la creación de la Iglesia anglicana y a su abrupta ruptura con la Iglesia Católica de Roma. En el curso de aquellos hechos, siempre prevaleció en Tomás Moro el dictado de su conciencia. Toma para allá, el dictado de su conciencia, incluso sobre su sentido de obediencia a la autoridad temporal de su rey,
permaneciendo fiel a la fe católica y al Papa de Roma, razón por la que fue juzgado, condenado a muerte y decapitado. Le cortaron la cabeza por ser fiel a sus principios y a su conciencia cristiana, engrosando así la ejemplar y muy numerosa nómina de los mártires cristianos de la Iglesia de Inglaterra. Su proceso es uno de los más famosos de la historia. Lo fue entonces, contando incluso con garantías procesales, con las que el rey buscó evitar cualquier duda sobre el más mínimo atisbo de arbitrariedad, dado el respeto internacional del que gozaba el reo. Tomás Moro era un hombre respetado internacionalmente, católico pero de principios firmes. Pero sobre todo la fama del juicio viene motivada por la defensa que Tomás Moro realizó de su conducta y de sus convicciones. Un alegato que ha convertido el pleito en uno de los más notables referentes de la rectitud moral con la que una persona, aun a riesgo de perder su vida, permanece fiel a los principios y a los valores que conforman su conciencia, sus convicciones y su conducta, emanadas en este caso de su fe católica y de su compromiso evangélico. Sus intervenciones y alegaciones fueron además apabullantes desde el punto de vista jurídico, como correspondía a su brillantez dialéctica y a su talla intelectual. Una y otra vez desarmó los argumentos de sus más que jueces inquisidores, dejando en evidencia la falta de justicia y de verdad en las acusaciones. Tal vez el capítulo más importante del juicio fue el inicial, que es el que quiero traer a colación como instrumento dialéctico para denunciar los errores, cobardías o complicidades en la España actual ante sucesos como los acaecidos días atrás, cuando se profanó pública e institucionalmente una cruz, que se quitó, malamente quitada, de su ubicación digna. Cuando Enrique VIII promulgó sus disposiciones cismáticas, Tomás Moro guardó un prudente silencio. No las apoyó, como ansiaba el rey, pero nada dijo en su contra, tan solo silencio. Y es este silencio el que sirvió a sus jueces para acusarlo de traidor, ya que lo consideraron un silencio malicioso. Su silencio, interpretó el tribunal, era una condena de la conducta real, aplicándole el aforismo canónico qui tacet consentire videtur, o sea, el que calla otorga. Si así fuese, su silencio, más que desautorizarlas, confirmaría las disposiciones reales, afirmó él, y luego pasó a fijar su postura, obedecer al rey, pero solo en aquello que no fuera contrario a los dictados de su conciencia y de su fe, que para Moro prevalecían sobre toda autoridad humana. Hace poco, hace más de 2 semanas, en un pueblo de Córdoba, Aguilar de la Frontera, una gran cruz ubicada desde hace años en unos jardines a la entrada de una iglesia, que no estaba en plena calle, estaba en unos jardines a la entrada de una iglesia, que recordaba la memoria, entre otros, de quienes murieron por su fe católica, fue abatida y luego arrojada a un vertedero. La profanación fue ordenada por la autoridad municipal, ejecutada por funcionarios públicos, realizada públicamente a la vista de todos y se basó en una interpretación de una ley vigente.
La trascendencia de este acto constituyó un fenómeno de carácter viral. Las fotos y el vídeo de la demolición y las imágenes de la Sagrada Cruz en el estercolero circularon por todas las redes y fueron reproducidos hasta la saciedad. Pero no hubo respuesta. Hasta hoy, silencio. Un silencio malicioso, según las actas del proceso de Tomás Moro. Recordarles a quien o a quienes corresponda que no deben olvidar que con su silencio otorgan quitacet consentire videtur. Y el que escribe esto ha sido embajador ante la Santa Sede, pero es del Partido Socialista. Creo que está clara la cosa, ¿verdad? Bueno, y para que no nos quede ese agridulce en la boca, voy a añadir a mi comentario otro comentario. Guisar es un acto de amor. Es en esta página lo que he leído y en esta otra el segundo comentario. Cocinero autodidacta, triatleta y bombero. Termina el mandato de los fogones gracias a su curiosidad e implicación a la hora de enfrentarse a las recetas. El chef Bosquet, que triunfa en Instagram con más de 500 000 de seguidores, publica un segundo volumen de recetas, El placer de comer sin remordimientos. Mis recetas más brutales, así se titula el libro. Un conjunto de potentes elaboraciones dulces y saladas que revisan en clave saludable clásicos tan suculentos como pizzas y hamburguesas. Se le pregunta, ¿realmente puede comer uno sin remordimientos? Y contesta el chef Bosquet, estamos acostumbrados a comer alimentos que no son saludables. Yo intento darle una vuelta elaborando pizzas a base de quinoa o harina de garbanzos, hamburguesas caseras, con panes sin harinas y postres endulzados con dátiles o donuts, con calabaza asada o boniato. Pudiera parecer que se contradice con el concepto de sano, pero son estupendos para el cuerpo y además sacian. Cuido el cuerpo y a los demás, los tengo muy presentes. Me llegan muchos mensajes de gente cuya vida ha cambiado por mis recetas, que han perdido mucho peso, que se encuentran mejor, porque yo estoy convencido de que guisar es un acto de amor. Santa Teresa decía que Dios anda entre los pucheros. El chef Bosquet está en la línea de Santa Teresa. Se le pregunta, ¿empezó a desarrollar su faceta de cocinero gracias al deporte o compartiendo sus recetas en las redes? ¿Qué les atrae de lo que usted propone a sus seguidores? Y dice él, el hecho de que nos hemos dado cuenta de que la salud es lo más importante. Y más a raíz de la pandemia, porque cualquier enfermedad nos puede afectar si no estamos en forma. La alimentación es salud y estamos intentando demostrar que podemos hacerlo en casa. Es fácil y disfrutamos de lo que hemos preparado. Antes era sano, pero muy aburrido. Unos hacen las recetas que propongo en redes y en mis libros, y otros vienen a mi restaurante, que tampoco está mal. Repito, porque estoy convencido de que guisar es un acto de amor. Bien, pues el comentario de la semana, queridos amigos. Y ahora pasamos a la agenda parroquial. La agenda parroquial que tiene también su meollo. Por ejemplo, esta tarde tenemos un bautizo, que con la pandemia
pues por temor a contagio, los bautizos han ido suspendiendo hasta el nuevo... Y hoy podía haber 7 o 8 bautizos, no hay nada más que uno, a las 6 de la tarde. Se bautiza Alberto Moya Zarallo, hijo de Alberto Moya Gallardo, de Cortel Azor, y de Teresa Zarallo Moya, de Aracena. Alberto, hijo de unos grandes cristianos, él muy amante de su coronada y de su Virgen de los Remedios y de la Pastora Divina de Aracena, y ella muy amante de su Virgen del Mayor Dolor y de la Pastora Divina también de Aracena y de la Reina de los Ángeles. Yo le pido al Señor que tanto Alberto como Teresa hagan de su Alberto, yo tengo ya mayor, somos de la misma edad, 80 años para 81, Albertito, le decíamos de jóvenes Albertito. Alguna vez lo he contado en mis programas, cuando yo iba a cantar misa, lo invité a mi primera misa y estaba en Londres, y allí sigue, allí hizo la carrera, doctor en escaparatismo. En aquellos entonces, estoy hablando de los años 65 o 70, yo canté misa en el 66 y le digo a su madre, Aurora, ¿y tu Albertito qué es lo que estudia en Londres? Bueno, ya lo estudia, ya tiene el doctorado. Bueno, ¿en qué ha hecho el doctorado? Porque como viene tan poco por Alcázar, pues lo ha hecho en escaparatismo. Digo, ¿cómo? Dice, Longinos, es que en Londres van más adelantados que en España. Para poner un escaparate tiene uno que tener un doctorado. Tela marinera. Pues cuando he hablado de Alberto, me he acordado de Albertito, mi amigo. Bien, entonces esta tarde se nos bautiza. Se nos ha muerto de funciones, se nos ha muerto Antonio Tascón, pero se nos ha muerto también Antonio Sánchez Rodríguez, el Zorro. Un hombre bueno, con sus camiones, con su mujer, con sus hijos, con sus nietos, con su familia, la familia de los Zorros, como la de los Moratos, familias unidas, donde va uno va un 100, y no son gitanos, que los gitanos les pasa igual, no lo digo despectivamente, ¿no? Sino que los alabo y los bendigo, donde va un gitano van toda la familia, pues donde va un Sánchez Rodríguez, allí van toda la familia. Bien, era un hombre bueno y muy creyente, y un buen padre, un buen cristiano. El lunes a las 8 de la tarde aquí en la parroquia será su misa de honras, será su misa de honras. Va a venir el párroco de Galaroza a celebrarla. ¿Por qué no la celebro yo? Porque el lunes a las 7 de la tarde, ya aprovecho para informarlo, a las 7 de la tarde se celebrará en el castillo. ¿Y por qué en el castillo? Porque le tocaba presidirlo este año al Cristo de la Sangre, el Vía Crucis de las cofradías de Aracena, en el castillo. ¿Tú vas también? ¿Lo vais a grabar en directo? Entonces el Facebook va al castillo y va a grabar y a retransmitir en directo el Vía Crucis. ¿Por qué digo esto? Porque al castillo van a subir las 12 hermandades de Aracena, las 6 de penitencia y las 6 de gloria. Las de penitencia con su cruz de guía, que van a estar ubicadas a lo largo de todo el castillo. Las de gloria con su bacalao, con su estandarte, o la familia carmelita con su bandera. Y el hermano mayor con su, o la hermana mayor con su vara, y el otro hermano con otra vara. 3 personas. 3 personas. 12, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 36 personas. Más la Junta de Gobierno del Castillo. Son casi 65 personas, o 70. La Junta de Gobierno son 20 y tantos. Entonces, no se va a cerrar la puerta. ¿A puerta cerrada? No. Pero no se va a permitir la entrada de gente. ¿Por qué? Porque va a ser motivo de disgusto. ¿Por qué este ha entrado y yo no entro? ¿Me comprendéis?
porque el aforo está muy limitado. Esta semana, después que pase el Día de Andalucía, la Junta de Andalucía va a determinar y a dictaminar nuevas normas que todavía no se han dictaminado. Entonces no podemos dar pie a que nos llamen la atención, a que nos denuncien, no. El Vía Crucis es una cosa muy sagrada y como va a estar retransmitido por el Facebook y me parece que por televisión local de Aracena, pues entonces todo el mundo al televisor. Es a las 7 de la tarde. Y yo, en previsión de que a las 8 no hubiese terminado el Vía Crucis, pues un hermano mío sacerdote va a venir y va a celebrar la misa de honras de mi querido amigo Antonio, al que yo tenía mucho aprecio y he sentido mucho su muerte. Y así estamos, nos sabíamos todos, el Vía Crucis de las cofradías. También paso a invitaros al quinario de la soledad, que empieza el martes, día 3, a las 8 de la tarde en el Carmen. Del martes 3, 4, 5, 6, 7, termina el sábado y el día 8, domingo, a las 12 de la mañana, es la función de iglesia, la función de instituto. Hoy, como veis, termina, ya lo he dicho antes, el Triduo de Gracia y Esperanza. Mañana a las 12 será la función solemne de instituto. Y mañana por la tarde, la misa de la tarde, ¿dónde es? Pues en la parroquia del Carmen, donde es todos los domingos, quitando estos 2 domingos pasados, que por motivo de las hermandades que tenían que poner el altar en el Carmen, pues nos hemos venido aquí a la parroquia. Pero mañana ya no se da ese motivo. Por tanto, mañana la misa de la tarde a las 8, porque ya desde antes de ayer la misa es a las 8, será en el Carmen. El martes, el lunes, la misa de honras de Antonio, aquí en la parroquia a las 8. Y el martes, el quinario de la soledad, en el Carmen a las 8 también. No se me queda ya nada en el tintero, simplemente deciros que el que quiera darme una ayudita para poder terminar de pagar y poder pagar el órgano en su sitio, yo os agradecería que tuvieseis a bien irme ya adelantando esa ayudita, porque hasta ahora nadie ha dicho esta boca es mía y yo la verdad lo necesito. El obispado ya ha hecho lo suyo, el obispado ya ha hecho lo suyo, por eso he dicho para terminar de pagar. Pero lo que falta entre lo que el obispado ha dado y es una cantidad considerable. En fin, así es que el que quiera darme y ayudarme, pues que lo vaya haciendo, que yo se lo agradezco. Bien, llevamos ya una hora. En fin, queridos amigos, yo os agradezco muchísimo que aguantéis estoicamente el programa de la hoja parroquial de don Longinos en el Facebook, pero en fin, don Longinos empieza a hablar y no haya cuándo terminar, en fin. No lo he dejado por olvido, es que tenía yo que decir en este momento, que se me olvida una cosa, para mí hoy, no la más importante, pero casi, Andalucía. Y no soy andaluz. Pero Andalucía, cuando yo llamé a su puerta, es una madre tan generosa que no dijo quién. ¿Quién es? No. Abrió la puerta. Y cuando me vio, con mi madre y con mi padre, y con un colchón de lana dentro del cual iban las mantas y las sábanas, envuelto en una manta y muy bien embalado, lo único que dijo, pero ¿cómo traes un colchón si en esta casa hay colchones en cada habitación uno? ¿Qué me acuerdo?
A mi madre se le abrieron las carnes cuando aquella mujer guapa, vestida de verde y blanco, me dijo a mí, que todavía era crío, con 18 años, ¿dónde vas con este colchón? Si en esta casa, gracias a Dios, hay colchones en todas las habitaciones. Mi padre, un poco sordo, le preguntó a mi madre, ¿qué dice? Ya te lo diré, calla, ya te lo diré. Mi padre se calló. Pasa. Y ella no venía sola, venía con un hijo suyo que luego era un hermano mío, que se llamaba Juan Francisco García Rodríguez, que era de Bonares, que vive, compañero mío de curso. Juan Francisco, hazte cargo de Longinos y llévalo a su habitación, y que no le falte ni gloria. Esa madre tenía un nombre, pero para mí era Andalucía. Y yo en agradecimiento, es que no puedo remediarlo. Me emociono y como digo yo, doy la nota. Y yo en agradecimiento tengo que alabarte y bendecirte mientras me reluzca, como decía mi madre, la luz de los ojos. Andalucía guapa, Andalucía mariana, Andalucía cristiana, Andalucía trabajadora, Andalucía acogedora, Andalucía camino de vida, Andalucía cielo estrellado, Andalucía sol pletórico de vida y de ilusión, Andalucía alegría, Andalucía rocío, Andalucía sierra de Aracena y picos de Aroche, Andalucía grutas de las maravillas, Andalucía querida. Gracias. Que Dios te bendiga. ¿Y cómo no te van a bendecir si fue a tu casa y lo primero que te dijo, alégrate, María? Porque Andalucía es María, de la esperanza, blanca y verde. El Señor está contigo. No temas, María, no temas, Andalucía, has hallado gracia ante Dios. Pues con este epílogo yo felicito a mi Andalucía y a mis andaluces hermanos, vosotros de cuna, yo de adopción, pero me habéis recibido de tal manera que me siento uno más en la cuna andaluza. Y que podamos felicitarte, Andalucía, muchos años. Que la paz, el sentido común y el corazón nos iguale, nos una y sobre todo nos adentre en el corazón de esa madre que es, por eso Andalucía es mariana, la madre de los andaluces por los cuatro costados. Felicidades, Andalucía. Ahora sí, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ya no hago ¡ah! Ya no se me ha olvidado nada. Todo lo que traía aquí lo he llevado a la boca y lo he transmitido. Hasta la semana que viene, feliz semana, queridos amigos.